Pues continuamos en Día a Día y lo hacemos desde la UMH. Nos hemos venido hasta la Universidad Miguel Hernández porque encontramos un estudio que la verdad es que es muy actual y viene un poco en cuenta lo que se habla ahora mismo, que es la nutrición y el consumo o no de proteínas, porque desde la UMH han hecho un estudio increíble y para ahondar un poquito más en ello y saber, pues cuando vamos al supermercado, qué tenemos que elegir, pues yo estoy muy bien acompañada porque me encuentro con la directora de este proyecto, con Ana Belén Ropero. Ana, muchísimas gracias por invitarme a tu lugar de trabajo. Muchas gracias a vosotros por venir. Bueno, cuéntame, tu proyecto tiene un nombre específico, no lo quiero decir porque yo no quería equivocarme. Sí, nosotros tenemos un proyecto que se denomina BADALI, que es el acrónimo de Base de Datos de Alimentos. Es una base de datos en la que empezamos a trabajar aquí en la UMH desde el 2013, primero como un proyecto de innovación docente, después como un proyecto de transferencia social, que el objetivo era pues ayudar a todos a elegir mejor los productos que están en el mercado. Y ese proyecto está volcado en una página web, que es badali.umh.es. Ahí se pueden consultar ahora mismo más de 10.000 alimentos, composición nutricional y también una valoración del alimento, es decir, si es recomendable o no y por qué. Pues ese proyecto que empezó en el 2013, desde el 2020 lo convertimos en una línea de investigación. Y desde entonces venimos pues estudiando diferentes aspectos de la composición de alimentos. Y como tú bien comentas, el último trabajo que hemos publicado pues es referente a los alimentos que indican que tienen reclamos referentes a las proteínas. ¿Por qué elegisteis las proteínas? La verdad es que esto fue una idea de uno de los estudiantes que hizo el trabajo fin de grado con nosotros, porque vio que en el supermercado había un montón de productos que venían con ese reclamo y le llamó mucho la atención, nos lo comentó y la verdad es que él hizo su trabajo fin de grado y nosotros al final lo pudimos convertir en un trabajo de investigación que pudiéramos publicar. Y bueno, cuéntame cómo es la metodología para las personas que nos están viendo, que no tenemos mucha idea, cómo vosotros trabajáis con estos datos. Nosotros, dentro de esa base de datos, nosotros lo que hacemos es recopilar la información relacionada con los alimentos. Lo que más nos interesa es la tabla con la composición nutricional, los nutrientes, energía, azúcares, grasa, todos estos que vienen en los paquetes de los alimentos. Nosotros eso lo trasladamos a una base de datos que luego volcamos en la web, para cualquiera que quiera consultarlo. Pero nosotros eso de forma interna lo que hacemos es estudios comparando la composición nutricional en diferentes condiciones. En este caso lo que hicimos fue analizar más de 4.000 alimentos clasificados en 12 tipos distintos, pues galletas, barritas de cereales de desayuno, yogures, bebidas vegetales, etcétera, hasta 12 tipos. Y ahí lo que vimos es en la imagen principal del producto, cuando aparecía la palabra proteína en grande, que es lo que suele pasar, ¿vale? Tiene mucha proteína o tiene proteína o un 15% de proteína, todos esos alimentos los agrupamos en un tipo. Y luego el resto que no venía con ese reclamo lo pusimos en otra categoría. Y después lo que hicimos fue comparar la composición nutricional, energía, proteínas, efectivamente, hidratos de carbono, azúcares, grasas saturadas y sal, y ver si había diferencias entre ellos. Y después aplicamos un criterio internacional que se denomina, es un modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que básicamente nos viene a decir pues, si el alimento es recomendable, saludable o no, más o menos, ¿vale? De forma muy sencilla. Y eso fue lo que aplicamos y cuando lo aplicamos nos encontramos con que el 90% de los alimentos que hacen ese tipo de reclamos sobre las proteínas pues no es saludable. De hecho, más alimentos eran no saludables en esa categoría que en los que no pone ese reclamo. Pero es cierto que aquí tenemos que hacer una salvedad. No hablamos de alimentos naturales, sino en todo momento son productos procesados, ¿vale? Hay veces que tienen un ingrediente solo y hay veces que tienen más de un ingrediente. Pero no estamos hablando de frutas, verduras, carne fresca, pescado fresco, nada de eso. Todo es procesado. Los procesados que te ponen que lleva proteína. Esos son los que están empaquetados, porque los alimentos naturales es verdad que muchos nos los encontramos empaquetados, pero la mayor parte no. Claro. Bueno, ¿cómo interpretáis vosotros como profesionales estos datos? A ver, la idea es que nosotros sabemos que ese tipo de reclamos, bueno, sabemos porque está estudiado, que ese tipo de reclamos lo que hace es que da la percepción al consumidor de que ese alimento es más saludable de lo que es, e incluso que llega a ser saludable. Indudablemente ese reclamo lo que hace es llamar la atención del consumidor, porque tenemos muchísima variedad de cualquier tipo de productos y los fabricantes utilizan diferentes estrategias para llamar la atención del consumidor hacia su producto. Entonces, una de ellas es ese reclamo. En general, el consumidor sabe que las proteínas son positivas y eso se utiliza para
para hacer que ese producto sea más fácilmente legible. Y eso es marketing. Es marketing, pero es cierto, es decir, eso es una herramienta legal, son las que se denominan declaraciones nutricionales, que esos son perfectamente legales, si se hacen bien y la mayor parte lo hace bien, son correctas, o sea que no están haciendo nada que no sea legal. El problema es que están centrando la atención sobre un solo aspecto del alimento, uno, que es precisamente el que interesa, el positivo. El resto de nutrientes, pues le das la vuelta y está en la otra parte del paquete, y hay ya que interpretarlo, de modo que nos llama la atención sobre lo que le interesa al fabricante. Obviamente, también hay sobre azúcar, fibras, sobre otro tipo de cosas, pero en este caso eran las proteínas. Entonces, eso es positivo. Pues nos olvidamos o dejamos de mirar otros aspectos del alimento. Claro, lo importante, Ana, es que cuando vamos al supermercado fijarnos en la etiqueta, ¿no? Al final, todos los alimentos tienen el etiquetado detrás. Sí, los productos, la mayor parte de ellos, siempre hay excepciones, pero la mayor parte de ellos sí. Entonces, lo que hay que hacer es darle la vuelta, mirar esa tablita que normalmente está más en pequeñito, y en esa tablita, si te parece, podemos dar unas cuantas pinceladas de qué es lo que tenemos que mirar. Ahí lo más importante son cantidades de azúcares, de grasa y de sal. Por lo tanto, que la grasa y el azúcar sean menos de 5. Eso es un número redondo, yo creo que es fácil de recordar. Y en cuanto a la sal, si puede ser menos de 0,5, mejor. Pero bueno, nos podemos quedar con el 1, con 1 gramo de sal, e ir bajando cada vez más. Entonces, eso de forma muy rápida. ¿Qué sucede? Que es difícil de interpretar esos números, por eso siempre tenemos que dar un poquito de criterio, si no es complicado. Claro, ese redondeo, ¿no? Que para ir a comprar y que sepamos más o menos si lo que estamos comprando es saludable o no. O más o menos, o por lo menos comparar entre los productos para que podamos elegir el mejor, porque hay productos que en la vida van a ser saludables, ya te lo digo. Ya, la verdad es que sí, pero bueno, Ana, si nos estamos preguntando ahora en casa, proteínas sí, proteína no, las proteínas son importantes. Las proteínas son importantes, pero es cierto que en la población, por lo menos en nuestro país y en países occidentales, nosotros consumimos suficiente cantidad de proteína, no necesitamos más, en general. La población, hay dos poblaciones que sí que pueden interesarles este tipo de productos, uno que son los deportistas que ya utilizan bastantes suplementos de proteínas, entonces en vez de esos suplementos pueden consumir estos alimentos, y luego las personas mayores, sobre todo las institucionalizadas en geriátricos. El propio metabolismo del cuerpo pues se modifica con la edad, de modo que el uso de las proteínas que consumen es peor. Por lo tanto, lo que se habla en los artículos y en las revisiones es intentar subir la ingesta de proteínas de estas personas, aparte de que son una población que, bueno, hay una pequeña parte de la población que no cubre las necesidades de proteínas e incluso se recomienda aumentarlas. Entonces, esa población sí se puede beneficiar de estos productos, de los alimentos con proteínas, es decir, de una cantidad mayor de proteínas. Ahora bien, si al darle estos productos que nosotros hemos analizado les vamos a poner en riesgo su salud porque después van a resultar que tiene más azúcar y más grasa saturada, más sal, pues entonces ahí no hay forma de compensar. De modo que si necesitan más proteína, nuestra recomendación es que al final se vayan a alimentos naturales que las tienen, ¿vale? Y ahí tenemos que reivindicar un poquito más lo que son las legumbres, los cereales, mezcla de ellos, porque tenemos muy claro que carnes, pescados y huevos son alimentos proteicos, ¿vale? Pero en el mundo, digamos, vegetal de las plantas no tenemos tan claro que las legumbres tienen casi más proteínas que la carne, aunque les faltan los cereales para complementarlas y que sea de buena calidad. Claro. Lo bueno al final es tener una dieta equilibrada, sí. Y también fijarnos a lo mejor la población más común, a lo mejor vas al típico gimnasio, ¿no? Vas a hacer deporte normal, que no te dedicas a ello, pues a lo mejor no perteneces a esa población que necesitas más proteína. En general no se necesita más, ¿vale? Porque todos nos pasamos. De todas formas, si en algún momento alguien tiene la percepción o piensa que necesita más, lo que sí que deben hacer en ese caso no es hacerse su propia dieta, sino acudir a un especialista, ¿vale? A un nutricionista especialista en deportes o bueno, alguno general, si no, uno no es profesional. Vale. Bueno, pues Ana, yo creo que hemos resuelto muchas dudas que seguramente en casa tengan, pero aún así ellos pueden consultar también la web que tú comentabas, donde pueden buscar la información que les sea necesaria. Sí, claro, ahí lo que tenemos es la composición nutricional, que es lo mismo que encuentra en la parte de atrás, ¿vale? del paquete, y después sí que tenemos ahí unos símbolos que nos indican si el alimento es recomendable o no y por qué nutrientes son los que están pasados. Pues Ana, la verdad es que a mí me da este reportaje para hacerte ya luego más preguntas de azúcares, carbohidratos, pero es que no nos da la vida para más. Si quieres quedamos para otra ocasión y hablamos del tema. Muchísimas gracias. A vosotros, siempre. Un abrazo.